Me he dado cuenta que muchas personas piensan que Redux es bastante complicado, pero cuando me empiezan a decir las razones por las cuales piensan que es complicado, me doy cuenta que no entienden bien cómo funciona Redux. Y esto usualmente se debe a que nunca le dedicaron el tiempo para entender fundamentalmente los componentes de Redux, o simplemente nunca han visto o experimentado los problemas que surgen en aplicaciones complejas. Bueno, este tipo de problemas son los problemas que Redux está intentando resolver. Y lamentablemente solamente son visibles en aplicaciones que van creciendo e incrementan su complejidad. Y por este tipo de complejidad me refiero a la idea de aplicaciones que manipulan muchos datos y comparten estado entre diferentes secciones de su aplicación. Por ejemplo, puede tener una sección A que utiliza ciertos datos y una sección B que utiliza una versión modificada de esos datos. Entonces, una solución o un acercamiento que intentan hacer es duplicar los datos para mostrar las diferencias. Pero esto usualmente conlleva a tener inconsistencias en tu fuente de datos, lo cual puede llevar a mostrar bugs en tu aplicación. En el mejor de los casos puede ser cosas visuales que no tienen mucho impacto, pero en el peor de los casos es que no le permitas al usuario continuar con los flujos o tomar acciones que deberían de poder tomar. Una vez que empiezas a experimentar este tipo de bugs, te das cuenta de las razones por las cuales Redux fue creado. Bueno, pero aún tenemos la pregunta, ¿por qué Redux es tan complicado? Bueno, es que la verdad, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Afortunadamente he tenido la oportunidad de trabajar en aplicaciones pequeñas, pero también en aplicaciones un poco complejas. Y lo que me he dado cuenta es que las soluciones o técnicas que funcionan en una aplicación pequeña no necesariamente funcionan en una aplicación más compleja. Pero también lo opuesto es verdad. Técnicas que funcionan en aplicaciones complejas no necesariamente funcionan en aplicaciones muy pequeñas. Y para poder entender esto mejor, vamos a poner una pequeña analogía. Supongamos que quieres sembrar un árbol de manzanas en tu jardín. ¿Ok? Y decides utilizar un tractor para poder mover la tierra y poder sembrar tu semilla. En este caso, utilizar el tractor como herramienta sería una gran equivocación, ya que puede ser muy destructivo para el tamaño de tu jardín y también muy costoso para solamente sembrar un árbol. Entonces, una mejor solución en este caso sería utilizar una pala. Solamente mueves un poco de tierra y siembras la semilla. Ok, y como tuviste éxito, tal vez estás tentado a utilizar esta técnica para otro tipo de problemas. Ahora imagínate que tienes la responsabilidad de sembrar miles de árboles de manzana en una expansión de tierra, pues donde caben miles de árboles. Y llevas tu pala y comienzas a mover la tierra. Rápidamente te vas a dar cuenta que una pala no es la herramienta necesaria para ese tipo de problema. Lo que harías es utilizar un tractor para mover la tierra y después poder sembrar la semilla. Ok, aquí podemos ver claramente que un tractor podría representar herramientas complejas en nuestro código. Y cuando intentamos utilizar todas estas herramientas complejas en proyectos muy sencillos, en realidad no le están brindando ningún tipo de beneficio. De hecho, lo opuesto es verdad. Le están agregando una complejidad mucho mayor que le puede ocasionar problemas al proyecto. Y también lo opuesto es verdad. Cuando tienes un proyecto muy sencillo y quieres utilizar todas estas técnicas para un proyecto mucho más complejo, te vas a dar cuenta que va a ser muy tardado, ya que tus técnicas y herramientas no son adecuadas para el tipo de problemas que una aplicación compleja va a tener. Muy bien, antes de continuar con el video, quiero mencionar que Redux no es la única herramienta que te permite solucionar los problemas de los que estoy hablando. Obviamente existen muchísimas otras herramientas, pero la razón por la cual estoy hablando solamente de Redux es porque a muchas personas les parece que Redux es bastante complejo. Entonces, ya que saben que existen otras herramientas, pues vamos a enfocarnos en por qué Redux es tan complejo. Muy bien, para poder entender Redux es necesario entender los componentes por los cuales está formado. La forma más fácil de entender esto es leyendo la documentación oficial de Redux. Bueno, perdón, la forma más fácil de entender Redux es viendo mis videos sobre Redux.
La segunda forma más fácil de entender Redux es leyendo la documentación oficial de Redux. Bueno, ya, pero en serio, en realidad Redux no es tan complicado. Lo que pasa es de que Redux está conformado de varios elementos que en conjunto forman Redux. Entonces es necesario poner atención a cada uno de estos elementos que por sí solos son bastante sencillos, pero en conjunto, si no les pones atención, pueden aparentar ser más complejos de lo que en realidad son. Tengo un video donde explico muy bien cómo funciona Redux y se los voy a recomendar aquí. Pero bueno, vamos a continuar con la complejidad que tiene Redux. Lo que sucede muchas veces es que en ocasiones desarrolladores que están intentando aprender Redux lo intentan aprender en conjunto de otras librerías. Por ejemplo, es el caso que me pasó a mí cuando recién aprendí Redux, que intenté aprenderlo en conjunto de React Redux. Y hay que entender que React Redux es una librería separada de Redux, que lo único que está intentando hacer es agregar métodos de ayuda, componentes y algunos otros elementos para poder trabajar con React y Redux al mismo tiempo. Pero esta librería es opcional y esta librería no es parte de los fundamentos oficiales y los componentes que forman Redux. Entonces, cuando intentas aprenderlo en conjunto y no sabes nada de Redux, te puede aparentar ser mucho más complejo de lo que en realidad es. Entonces, mi recomendación es aprender Redux por sí solo, ya que es bastante sencillo y una vez que lo aprendas, entonces sí intentas aprender React Redux y algunas otras librerías adicionales para trabajar con React y Redux. Por ejemplo, si has intentado utilizar React Redux en conjunto con React y Redux, te has dado cuenta que existen muchos términos, elementos, componentes y métodos de ayuda como los que vas a ver aquí en pantalla. Todos estos elementos, componentes o métodos en realidad hacen parecer que Redux es muy complejo ya que tiene muchas partes, pero en realidad cuando entiendes Redux te das cuenta que esos métodos solamente son como una envoltura para poder trabajar con los fundamentos de Redux. Este problema se hace incluso muchísimo peor cuando intentas agregar más librerías cuando estás aprendiendo Redux. Por ejemplo, he visto el caso de personas que intentan aprender Redux, React Redux, Redux Actions, Redux Form, Redux Thunk, Redux Sagas y algunos otros. Entonces, al aprender todos estos en conjunto, cuando no tienes ni idea de cómo funciona Redux, sí van a complicar bastante tu experiencia de aprendizaje. Lo van a complicar en formas que no son necesarias. Entonces, en estos casos, si el proyecto en el que estás trabajando requiere de utilizar estas herramientas o librerías, te recomiendo mejor que tomes un paso atrás e intentes aprender Redux por sí solo. Una vez que entiendes Redux, puedes volver a intentar comprender qué es lo que están intentando hacer todas estas librerías, ya que en realidad solamente son como una envoltura que te están permitiendo integrar Redux con React. Muy bien, ahora brevemente quiero mencionar todos los elementos que componen a Redux. ¿Okay? Tengo ya videos adicionales donde menciono esto, pero creo que no lo tengo en una forma tan visual. Entonces voy a aprovechar este video para demostrar que en realidad Redux es bastante sencillo. Muy bien, en Redux tenemos el concepto de un store. Y un store es básicamente el objeto principal con el cual se interactúa. Y es el objeto que es responsable de almacenar el estado en Redux. Okay. Pero este objeto se compone de varios elementos. Así que vamos a comenzar uno por uno. El primer elemento que tenemos son actions. Y estas acciones simplemente son objetos que representan un efecto o un cambio que queremos hacer en nuestro estado. Y por cambio simplemente me refiero a la intención de hacer un cambio. No me refiero al cambio en sí. O sea, una acción puede tener un tipo y por tipo simplemente se refiere a algún nombre que se le da para identificarlo. Por ejemplo, si tú quieres agregar un elemento a tu estado, crearías una acción que se llame agregar elemento. Pero es importante entender que la acción por sí sola no va
hacer el cambio, sino que tiene que usar otro elemento en el store para poder implementar ese cambio. Así que vamos a ver los demás elementos. Y tenemos middleware. Y middleware, incluso en la documentación de Redux, mencionan que no es oficialmente o estrictamente parte de la arquitectura de Redux. De hecho, es algo opcional. Puedes optar por no implementar middleware o no utilizarlo. Pero también mencionan que decidieron tomar, la decisión de implementar middleware en el store por medio de métodos de ayuda. Bueno, pero es importante aquí entender que middleware lo que está haciendo es un componente que está interactuando con el store como un intermediario entre las acciones y el objetivo de las acciones. Así que para poder explicar bien middleware tengo que mencionar el siguiente componente en el store, que viene siendo reducers. Los reducers básicamente son una función pura que deciden cómo se va a transformar el estado en Redux. Un reducer simplemente es una función que recibe un estado y recibe una acción. Entonces aquí ya podemos ver la conexión. La acción es el objeto que representa una intención de hacer un cambio y el reducer es como la implementación de esos efectos o de esas acciones. Entonces aquí ya podemos ver claramente el rol que tiene middleware, que es un intermediario entre estos dos. Cuando una acción es emitida hacia el store, el middleware lo va a procesar antes que los reducers. Y una vez que ha sido procesada, entonces puede continuar. Y hay un poco más de detalle en cuanto a middleware, pero vamos a mencionarlo en un poco más. El siguiente elemento en el store es el estado. El estado simplemente representa, pues, en sí, qué datos tenemos en el store. Es todo. No es en sí una parte que se esté moviendo o una parte que puedes configurar. Simplemente es una característica que tiene el store. Representa un objeto que almacena todos los datos. Y el siguiente elemento es suscriptores. Y por suscriptores me refiero a la idea de que un store te permite registrar un suscriptor. Y un suscriptor es simplemente una función que dice, cada vez que existe un cambio en el estado, por favor, invoca esta función para poder ser notificado de este cambio. Entonces, aquí podemos ver el flujo muy claro. Las acciones son emitidas, pasan a través del middleware, después pasan por los reducers, los cuales aplican las transformaciones al estado, y lo que sea que los reducers regresen, se almacena en el estado. El estado después es mandado hacia todos los suscriptores para que puedan interactuar y ser notificados de que hubo un cambio. Y en sí, estas son las partes que componen a Redux. Vamos a verlas un poquito más a detalle. Como mencionamos, un store tiene un método de ayuda llamado dispatch. Y dispatch es la forma en la que puedes emitir acciones. O sea, que si tú tienes un objeto de acción, puedes invocar dispatch para representar que quieres tomar una acción. O sea, en esta forma es como se toman las acciones. Store.dispatch y le mandas una acción que es un objeto que simplemente representa la acción que quieres tomar. Una vez que pasa o que es emitida la acción por medio del dispatch, va a pasar por el middleware. Recordemos que esto es opcional. Middleware no está incluido por default, así que es posible que no exista middleware en tu aplicación o en tu store en Redux. Pero en caso de que sí exista, va a ser el intermediario entre las acciones y los reducers. Entonces, en este paso, los middlewares tienen este formato que se ve aquí. Es una función que usa currying, y currying es la idea de que una función regresa a otra función. En este caso es 3 niveles. Una función que regresa a una función, que regresa a una función.
Y esto lo pueden ver bien en la documentación de Redux, donde explican por qué requiere este tipo de funciones que utilizan curry. Pero bueno, probablemente debo de hacer un video simplemente para explicar este concepto, pero middleware la idea que tiene es ser un intermediario, y por intermediario simplemente se refiere a que va a ser notificado de una acción y puede decidir si la acción continúa o si la acción se detiene. Y esto lo hace por medio de un método de ayuda llamado next. Y probablemente si han utilizado algo como Express, ya estén un poco familiarizados con middleware. Funciona de una forma similar. Otra característica de middleware es que tiene acceso a todo el store. O sea, hace que cuando una acción llega aquí a middleware, tiene acceso a todo el estado debido a que tiene acceso al store. Incluso puede emitir nuevas acciones. O puede decidir no permitir que la acción continúe, simplemente omitiendo el llamado a next. Muy bien, una vez que pasa por este middleware, llega al reducer. La acción llega a una función que se conoce como reducer, es una función pura que tiene dos parámetros. Uno es el estado actual en el store de Redux, o sea, el estado sin tomar en cuenta esta acción. Y como segundo parámetro tenemos la acción que está siendo emitida actualmente. Entonces, es el propósito y la responsabilidad de este reducer, o cualquier reducer, de hacer la transformación necesaria dependiendo del tipo de acción. Si tú tienes una acción que se llame ingresar usuario o eliminar usuario, entonces en este reducer reflejarías ese cambio, haciendo modificaciones al estado. Muy bien, y el siguiente componente o elemento en el store es simplemente el estado. Y el estado, aunque no es como que un elemento en sí, simplemente representa el estado actual y puede ser accesado por medio de store.getState y te va a regresar todo el estado actual en la aplicación de Redux. Y por último están los suscriptores, que se suscriben por medio de store.subscribe y le pasan una función, la cual va a ser invocada cada vez que exista un cambio por medio de una acción. Entonces, este es el flujo en el cual consiste Redux. En realidad es muy sencillo. Simplemente consiste en emitir acciones que representen cambios y los reducers hacen estos cambios. Una vez que se hacen estos cambios, Redux notifica a los suscriptores de los cambios. Y eso es todo. En realidad, siento que es muy sencillo, pero otras librerías adicionales, como ya mencionamos, agregan funcionalidad adicional, lo cual pareciera agregar complejidad, pero en realidad no lo hacen. Simplemente están dando métodos de ayuda para poder conectar, en el caso de React Redux, conectar React con Redux. Bueno, eso es todo por el video de hoy. En realidad solamente quería mostrar que Redux en realidad no es tan complicado. Si aún les quedaron dudas, tengo una serie de videos sobre Redux donde explico a detalle cada parte de Redux e incluso tengo un video donde implemento Redux desde cero. Si los quieren revisar, se los voy a recomendar aquí. Y bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle un like para saber que debo seguir haciendo contenido como este. Si no les gustó, pues no den like, pero por favor suscríbanse y denle clic en la campanita para poder ser notificados cuando saque un nuevo video. Bueno, eso es todo por hoy y nos vemos hasta la próxima.